Hola, buenas tardes. Qué rico retomar esta ventanita. Ya estoy organizando las personas invitadas de septiembre, pues de septiembre en adelante, y esta vez se las voy a intentar pasar con antelación, ¿vale? Lo prometo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Clara. Voy a ver tu solicitud. No sé si ya... Ay, por aquí está Bea, está Adri. Hola, Clara, Hola Mónica, buenas tardes. ¿cómo Bien, estás? muy bien. Muchas gracias por la espera de ese par de minutos No, que no te necesitaba preocupes. para terminar la sesión en la que estaba. No te preocupes que esas cosas pasan, Sí, lo sabemos. Bueno, sí. Clara, bienvenida a esta mi ventanita de Tómate un vino conmigo. Fue una iniciativa que creé ya casi hace un año, en la cual invito a mujeres que a mí me inspiran y sobre todo que hacen cosas diferentes a las mías, porque me parece que en el conocimiento está el poder y que si por esta ventana podemos darle a conocer a la gente que existen alternativas, que existen cosas diferentes, que existen historias de vida potentes y motivadoras, pues qué mejor que utilizar las redes para eso. Entonces, pues lo que he llevado haciendo desde septiembre, invitando personas, sobre todo mujeres. Igual abro un poquito el abanico más adelante, pero por ahora estoy centrada en mujeres y ha sido muy bonita la experiencia. Ujú. Entonces me parece ideal tenerte por aquí, sobre todo hablándonos de un tema tan importante como es el trauma, ¿cierto? Ujú. Que, con el cual pues las personas que trabajamos en salud convivimos mucho, pero las personas que no trabajan en salud también lo viven mucho sin saberlo nombrar, ¿no? Sin saber que eso puede ser trauma. Ujú. Entonces, quiero que la gente conozca aquí que hay alternativas para manejar el trauma, que no se tienen que conformar con ese desazón o con ese malestar que les puede producir ciertas situaciones o ciertas heridas, y que sí se puede, o sea, que sí existen, que tú eres experta en eso y que realmente hay casos de éxito, muchos, y en evidencia científica lo estamos viendo. Ujú. Entonces, bueno, para todos ustedes, Clara es psicóloga general sanitaria, tiene máster en psicología integrativa y como yo es como una amante del estudio, porque Clara ha hecho de todo. Y lo que me gusta es que ella tiene la concepción que yo tengo del ser humano y es que es un ser, un ente muy completo. Entonces no existe como no se puede hacer nada a medida, ¿no? Todo tiene que ser muy personalizado, muy específico y para poder abordar nosotros a las personas así tenemos que estudiar mucho, tenemos Ujú. que ampliar un poquito el espectro y creo que tú eres claro ejemplo de eso. Muchas gracias, Mónica. Yo estoy muy contenta de que podamos tener un ratito para seguir compartiendo, que se nos quedó corto donde nos Sí, conocimos se hace nos un par quedó de corto. meses en un evento para personas que están en el mundo digital con diferentes proyectos. Ahí nos encontramos, nos quedamos con muchas ganas de compartir un poco más, que lo hemos ido haciendo telefónicamente en este tiempo. Y bueno, me encantó tu propuesta de poder charlar un poco concretamente sobre EMDR en este Ujú. caso. Y efectivamente, es imposible hablar de MDR sin hablar de trauma. Así es. Yo tengo aquí enfrente mío la chuleta clara porque es que si no, yo me pierdo. Fenomenal. Y entonces si no, hablo de todo menos de lo que quiero que hablemos porque podríamos hablar 1000 horas y sobre todo de las preguntas que nos hicieron, o sea, ya te las pasé para que tú las supieras, pero me parece que nos debemos a esta gente y qué rico que tú, que eres la especialista, les puedas responder. Claro, Entonces, fenomenal. lo primero que yo te quiero preguntar, Clara, es ¿qué es el MDR y cuáles son sus orígenes? Yo recuerdo que cuando yo hice la maestría en neuropsicología, hablamos de MDR y de Francis Shapiro, ¿no? Uh -huh. Y nos dieron un poquito la pincelada de lo que era.
Y con eso me quedé y a mí me llamó la atención. Pero quiero que tú nos expliques qué es, porque a mí la gente me preguntaba, ¿pero qué es eso? Y las siglas en inglés. Entonces, te dejo el camino a ti. Clara, esto se Fenomenal. llama Tómate un vino conmigo, entonces yo hago chin chin. Bueno, yo estoy con agua, Vale, no pero, importa, no pero bien. importa. Vale, muy bien. Pues Francine Sapiro es una psicóloga que dando un paseo por la naturaleza y sintiéndose bastante angustiada, descubrió que habían disminuido considerablemente sus niveles de activación y de preocupación durante ese paseo. Entonces se preguntó y empezó a analizar qué es lo que había pasado en ese paseo con respecto a otros que daba, que había conseguido tener esa sensación de relajación, de claridad de pensamiento y de cambio de perspectiva, ¿no? Y entonces se dio cuenta que había observado algo en la naturaleza que hacía que sus ojos se movieran de un lado a otro. A partir de ese hallazgo casi anecdótico, empezó a interesarse por qué es lo que estaba pasando con estudios de electroencefalograma para estudiar qué pasaba con las ondas cerebrales y entonces empezó a desarrollar toda una técnica que más adelante se convirtió en un enfoque psicoterapéutico que llamó desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. A partir de ahí, como te digo, probando, experimentando y midiendo, porque sí que es relativamente sencillo poder medir cómo funciona el cerebro en función de lo que estamos haciendo o qué estímulos le estamos presentando, desarrolló todo un abordaje psicoterapéutico en el que se ha convertido EMDR, que más que una técnica de una aplicación concreta u ocasional, es toda una forma de entender la historia de la persona y de qué manera abordarla, planificar el tratamiento y llevar a cabo la intervención. Vale, perfecto. Me gusta la aclaración que das, que no es una herramienta, sino es un enfoque psicoterapéutico completo, ¿no? No es, no, a veces tú y yo hablamos de estrategias, existen muchas estrategias, existen herramientas, pero esto es un enfoque, es una cosa mucho más global y como mucho más continuo y el paciente lo tienes desde el principio hasta el final, ¿cierto? Y haces el abordaje Exacto. completo del paciente. Exacto. Perfecto. EMDR es un enfoque terapéutico que cabe cuando el clínico tiene otra formación teórica, sea de la escuela que sea, da igual si es cognitivo-comportamental, si es psicoanalítica o humanista. Pero todo el procedimiento de intervención con EMDR, con la estimulación bilateral, tiene unas fases que requieren ir una tras otra para poder llevar a cabo todo el proceso de cambio con la estimulación bilateral. Entonces hay que hacer una buena evaluación de la persona, hay que hacer una buena conceptualización del caso, hay que elegir bien lo que se llaman las dianas, es decir, esos escenarios con los que va a trabajar EMDR. ¿Y por qué trabaja con escenarios EMDR? Porque EMDR sostiene que todas las personas hemos vivido experiencias que han sobrepasado nuestra capacidad de afrontamiento. Es decir, todos y todas hemos vivido experiencias traumáticas, porque una experiencia traumática no es solo la experiencia en sí. Es decir, para mí que una experiencia se convierta en traumática tiene que reunir tres elementos. Es decir, que lo que pase sea muy intenso o se haya dado sostenido durante mucho tiempo y haya mucha repetición, que la persona sienta que no tiene herramientas para poder abordar, salir, escapar, luchar, huir de esa situación y que lo haya vivido en silencio. ¿Por qué el silencio? Porque las personas, los seres humanos, contamos con un sistema natural, venimos con él de serie para procesar la información, es decir, para poder asentar dentro de nosotros lo que nos acontece. Y ese sistema natural para procesar la información incluye poder pensar sobre lo que nos ha pasado y poder hablar de ello, ¿no? Es por eso que es muy importante en EMDR hacer una buena evaluación previa del paciente, porque si el paciente tiene etapas de su vida que no guarda recuerdo o hay discontinuidades o puede haber recuerdos bloqueados o en amnesia, no nos vamos a poner a enfrentar a esa persona con recuerdos que se ha olvidado, obviamente es por una buena razón.
Por eso es muy importante con EMDR hacer un trabajo previo de evaluación y de conceptualización del caso, porque si no puede ser una herramienta, es un enfoque, pero puede ser usada como una herramienta que nos traiga experiencias emocionales asociadas con nuestra vida que todavía no estamos preparados para integrar. Al fin y al cabo, MDR es como una segunda oportunidad, es decir, que es como mediante la exposición con la imaginación enfrentarnos a esa situación que nos generó malestar, que nos generó dolor. Si no la recordamos, pues vamos a buscar disparadores en el presente que seguramente tienen que ver con aquello que no recordamos o que no tenemos consciente, y entonces a partir de ahí vamos a darle a nuestro sistema esa segunda oportunidad de poder enfrentarse, ahora sí, con más capacidad de conciencia y acompañado por el terapeuta, a esa información que quedó ahí en una red así un poco alejada del total de la conciencia. Me encanta que digas esto porque hoy me preguntaban si yo creo que tengo un problema en la actualidad y en la adultez con las relaciones personales. A mí me han dicho que eso viene de la herida paterna o de la herida materna, pero yo no tengo ese recuerdo. ¿Puedo trabajar con EMDR? Y yo dije, yo lo voy a preguntar porque yo tenía entendido que podemos trabajar con lo que me despierta a mí en este momento ciertos comportamientos. Pues Pero me encanta. se lo has respondido muy bien, Mónica. Efectivamente, así es. Efectivamente, así es. De hecho, MDR, fíjate, lo hemos visto como en algunas películas ha aparecido, algunas películas españolas, el trabajo con MDR. Y como suele pasar, hay algunas herramientas de la psicoterapia que son como muy efectistas, ¿no? Y parece que ahí va a aparecer algo mágico y que vamos a rescatar un recuerdo súper bloqueado. Se puede sanar sin que se rescate el recuerdo, porque no trabajamos con el recuerdo en sí, sino con la codificación desadaptativa que hizo la persona. Y esa codificación desadaptativa, esa persona la va a notar en su día a día, en la forma en la que piensa sobre sí mismo, en la forma en la que piensa sobre los demás, en la forma en la que piensa sobre la vida, pero no solo en lo que piensa, sino también en lo que siente y en cómo nota lo que siente en el cuerpo, que es otra de las variables que a mí me encantó de MDR. Yo vengo de una formación psicoanalítica, de la cual también estoy muy contenta por esa base teórica tan sólida que me dio, pero me faltaba poder incluir, bueno, una mirada, ¿no?, que hiciera que los tiempos de terapia no fueran tan largos, que incluyera también el trabajo con el cuerpo y un trabajo más directo con las sensaciones físicas, esas sensaciones físicas que a veces es tan difícil saber de dónde vienen, por qué vienen, ¿no?, y que suelen ser un motivo de consulta muy habitual y recurrente, ¿no? La ansiedad, los ataques de pánico, la dificultad para dormir, la incomodidad ante determinadas personas, determinados lugares o situaciones, ¿no? La ansiedad está en el top de los motivos de consulta que recibimos, ¿no? Luego ya vamos viendo todo lo que hay detrás, pero suele ser un motivo muy común, ¿no? Y entonces eso pasa porque el sistema de la persona está funcionando bajo unos parámetros que tienen que ver con todas esas experiencias acumuladas, de las cuales sacó conclusiones que no le permiten vivir mejor en la actualidad. Entonces, sin duda se puede trabajar explorando en el presente lo que llamamos los disparadores, ¿no? Y no hace falta rescatar el recuerdo, no con eso vamos a conseguir una mayor mejoría, sanación, no. Se puede trabajar con las causas sin tener que dar necesariamente con el recuerdo origen. Qué importante lo que dices, porque yo soy muy partidaria de que la gente vuelva a sentir el cuerpo, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero la gente llega a sesión con todo en la cabeza y es en un plano muy mental y ta. Y yo a veces les digo, para, o sea, no quiero que me expliques y que me verbalices todo porque tú lo has venido preparando. ¿Qué se siente? ¿Dónde se siente? ¿Cómo es la posición corporal cuando eso sucede? Y eso cuesta mucho, o sea, en este mundo en el que vamos como tan rápido, pararnos a sentir el cuerpo es algo como que se nos olvidó. Y cuando conectamos con el cuerpo, a mí, yo siempre les digo, es que el cuerpo es magia. Acuérdense que el cuerpo sabe antes que la mente, ¿cierto? Entonces hagámosle realmente, o sea,
o sea, hagámosle caso al cuerpo, a las Ujú. sensaciones corporales, porque de ahí parte todo. Claro. Clara, yo quiero que me ayudes con ya dijiste algo del trauma que me gustó, y es que para que sea una experiencia traumática tiene que cumplir tres características que ya nos dijiste, que es el tiempo de exposición, las pocas herramientas y no ser capaz de verbalizarlo, ¿no? O el Ujú. silencio con el que la Exacto. persona se tuvo que quedar. Pero yo quiero Exacto. que me diferencies, porque hay gente que piensa, no, pero yo no tengo un trauma, a mí no me... Trauma, ¿qué es trauma? ¿Y qué es bloqueo? Porque Ujú. aquí hay dos diferencias importantes. Vale, yo creo que ahí puede, o sea, todo trauma lleva a sensaciones de bloqueo, sensaciones de no poder, de incapacidad, de no sentirse absolutamente libre o que una persona puede ser y reaccionar de una forma fluida, pero no todos los bloqueos son traumáticos. Ok, Es decir, podemos tener bloqueos en áreas que no necesariamente están asociados a una un experiencia trauma. traumática. Pero generalmente todas las experiencias traumáticas sí nos van a generar bloqueos. Bloqueos a la hora de relacionarnos, bloqueos a la hora de exponernos a determinadas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que uno sí que va a estar con el otro, pero el otro no necesariamente tiene que estar con el uno. Vale, perfecto. ¿Cuál o cuáles problemas o trastornos son los más indicados Uh para -huh, trabajar con EMDR? uh En -huh, tu experiencia, ¿qué es eso que más fuerza tiene a la hora de trabajar con uh EMDR? -huh. Bueno, MDR es muy exitoso en los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, es decir, cuando después de una experiencia muy dolorosa y muy impactante quedan pensamientos obsesivos, un miedo residual, ansiedad, y ya te digo que esa experiencia impactante puede haber sido algo concreto, lo que llamamos el trauma simple, o puede haber sido una experiencia sostenida en el tiempo, que sería el trauma complejo, ¿no? Uh -huh. Que es más el que tiene que ver con lo relacional. Figuras paternas, negligentes, poco responsivas, ausentes, que pueden haber generado mucha carencia emocional y afectiva, ¿no? Que ahora además hoy en día sabemos también lo difícil que es poder madurar un cerebro con esa falta de amor, de atención y de cariño, ¿no? Con Con lo esa cual, falta del vínculo seguro, ¿no? Y del apego exacto, seguro. exacto, con lo cual ya sabemos que ese sistema natural que todos traemos de poder pensar sobre lo que nos pasa, poder hablar sobre lo que nos pasa, poder sentir el cuerpo como un lugar seguro, ya va a ser defectuoso, ¿no? Entonces, en los casos de estrés postraumático, ya sea por una experiencia concreta o ya sea por una experiencia continuada en el tiempo, suele ser muy exitoso. También en todos los problemas de ansiedad, en todos los problemas de ataques de pánico, fobias, porque bueno, con todos estos años, MDR nació de la mano de Francine Shapiro en 1987, es decir, es un enfoque muy joven, pero ha tenido mucho desarrollo durante todos estos años y se han ido generando protocolos aplicables a adicciones, duelos, emergencias y todo tipo de malestares que podemos presentar. Entonces, incluso en una persona que tenga un cuadro con una sintomatología depresiva, podemos ver si en esa depresión hay cuestiones que tengan que ver con su estilo de apego, con su estilo de vinculación y podríamos elegir escenas de su vida que fueran representativas de ese fallo en la vinculación que hubo. Es decir, que a lo mejor no hay síntomas de ansiedad o a lo mejor no ha estado bajo una situación de un estrés en casa de que hubiera mucha violencia, pero había otras cosas que fueron configuradas como escenas que generaron un dolor que se quedó ahí de alguna forma atascado. Entonces, incluso en esos cuadros podríamos trabajar también con EMDR. Wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué amplio se convierte el enfoque. Sí. Había una cosa, Mónica, y perdona que te interrumpa, pero me parecía una cosa interesante por lo que decías antes del cuerpo y de la dificultad que tiene la gente para sentir. Una de las variables más importantes al trabajar con EMDR es lo que llamamos la fobia a la reexperimentación. Es decir,
cuando las sensaciones de dolor que hemos tenido en el cuerpo son tan grandes que nos desbordaron, es que nos queda el susto ahí metido y el cuerpo, notar cualquier señal en el cuerpo puede ser ya interpretado como una amenaza, ¿no? Y hay personas que con historias de traumatización muy severa, incluso sentir hambre les genera ansiedad. Es decir, porque cualquier expresión corporal ya es vivida como una amenaza, ¿no? De tanta desconexión que tuvieron que hacer con el cuerpo, ¿no? Entonces, si a eso le unimos lo que tú comentabas, ¿no? De lo rápido que vamos hoy, de lo mentales que nos hemos vuelto, ¿no? Y de que todo lo buscamos de aquí para arriba en vez de respirarlo y buscarlo también de aquí para abajo, pues claro, hace que para el paciente sea muy difícil. También lo ha sido para mí como paciente en mis propios procesos terapéuticos, contestarle a mi terapeuta desde el cuerpo. ¿Dónde lo sientes? Ay, pues déjame, que tengo que buscar, que no lo tengo claro, ¿no? O si lo siento de una manera que no me apetece sentirlo, así que no me lo preguntes, ¿no? Entonces todos hemos tenido que entrenarnos en ir reconociendo el cuerpo como una vía también de información y de acceso a nosotros mismos. Claro, y me encanta una cosa que dices y es, no queremos sentir ese dolor, ¿no? O sea, y preferimos mirarlo de lado y entonces como que si no veo no existe. Y sí, estamos un poquito acostumbrados a eso. exacto. Efectivamente. Entonces, hay una oportunidad de oro en la psicoterapia, ¿no? De reparación, de poder encontrarte al otro lado una persona, el terapeuta, la figura del terapeuta, que te dice, ahora este es un lugar seguro y yo voy a estar contigo mientras tú estás sintiendo eso, ¿no? Que es lo que generalmente nos faltó, es ese silencio del que te hablaba como una de las 3 variables que yo considero que convierten una experiencia de vida, ya sea puntual o sostenida en el tiempo, en traumática, ¿no? Y es ahí donde se produce esa magia de esa conexión, ¿no? Entre paciente y terapeuta, donde puede pasar lo que tenía que haber pasado y no pasó. Antes y no pasó. Y es como la manera de integrarlo, ¿no? O sea, Exacto, es la manera de integrar la efectivamente, situación a este yo adulto que cuenta ahora con más herramientas, con un espacio seguro, con una mano segura que es la de mi terapeuta que me está acompañando a reprocesar, como, pues, como dice Meder. Efectivamente, podemos volver a asomarnos a esa experiencia con la oportunidad de sentirnos seguros y capaces de desarrollar luego una narrativa, es decir, construir una historia, que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? De cualquier proceso psicoterapéutico, que nos permita darle sentido, ¿no? Porque mucha gente dice, pero procesar, ¿qué es? ¿No? Procesar, ¿qué es? ¿No? Porque además es un verbo que es como muy inespecífico, lo aplicamos en un montón todo. de áreas, ¿no? Sí. En esto que se refiere a que nuestro cerebro físicamente puede exponerse de nuevo a esa situación, a esa experiencia, a ese sentimiento, a esas creencias, a esas imágenes, poder tolerarlas, ¿no? Y aquí hay otro concepto que es la de la ventana de tolerancia, que es muy importante en MDR, y a partir de ahí construir una narrativa más adaptativa, incluso que se base en las fortalezas, en el fui capaz, en el ahora puedo ver que hice lo que pude, que no tenía otra salida, que quizás mamá me dijo esto porque ella estaba cansada, pero no porque yo fuera mala, ¿no? Entonces, nos permite ir generando una nueva narrativa que va a generar nuevas conexiones y nuevas formas de estar en el mundo. Formas más adaptativas, ¿no? Y que yo siento que a veces en el trauma nos encontramos con que a mí me faltaba algo, yo fui el responsable, algo en mí estaba mal, ¿no? Y la idea es como lo que tú dices, como reconocer que en mí todo estaba bien por el contexto que yo vivía y que tampoco la idea es culpar a alguien o responsabilizar a alguien para sentirnos víctimas, sino yo pienso que desde la compasión y desde la humanidad Efectivamente.
que los entes de ese contexto estaban haciendo las cosas no en contra mío, sino por cosas que ya... Así es. Y traerlo en este momento. Yo le digo a la gente, para mí los traumas no se superan. La idea es procesarlos e integrarlos en tu vida y aprender a vivir con ellos y que esa ventana de tolerancia cada vez sea más amplia, Exacto. porque al final hacen parte de nuestra vida, ¿no? La Ujú. idea no es borrarlos, porque si está bien procesado y si está bien integrado, hay aprendizajes ahí. Hay Exacto. aprendizajes míos, por lo menos, Ujú, muchos. ujú. Clara, ¿existe alguna situación en la que MDR sea contraproducente? Tú dijiste al principio que los terapistas como tú se dan cuenta cuando sí es posible y pueden avanzar y cuando a lo mejor es Ujú. mejor parar, pero existe como tal una patología o un tipo de personalidad o de paciente que tú digas mejor no tratar esto con EMDR. Bueno, quizás en las estructuras de personalidad más dañadas, como son las estructuras psicóticas, los trastornos mentales más graves, trastornos de personalidad muy severos, pues quizás ahí el uso de la herramienta sea más comprometido y sería menos viable efectivamente aplicarlos. Aún así, obviamente no hay una persona que sea igual a otra y bueno, siempre habría que ver el caso, ¿no? Pero esa sería la contraindicación que tiene a priori. Y luego, saliendo de esas etiquetas diagnósticas, pues lo que sí que es muy importante es evaluar y trabajar con las variables previas, la fobia, la reexperimentación, la ventana de tolerancia, la capacidad para leer y para sentir el cuerpo, que es fundamental trabajar antes de ponernos a trabajar con alguna diana, ya sea de alguna situación presente o pasada. Ok, perfecto. Clara, ¿tú animas a las personas a que trabajen sus procesos con EMDR? Yo en estas 2 semanas le he animado a pacientes mías a que te busquen, Ujú. porque yo siento que tenemos que demostrarle a la gente que existen muchas alternativas y que la única alternativa que no es válida es pasarlo mal, ¿cierto? Es el malestar constante al que lastimosamente nos acostumbramos o se acostumbran, ¿no? Yo ya me acostumbré a vivir con esto y yo siento que no nos debemos acostumbrar. Que sea común no quiere decir que sea normal. Efectivamente. Sí, mira, yo una de las cosas por las que recomiendo MDR en manos de un buen clínico, por supuesto que me parece fundamental, es porque muchas veces los recuerdos o experiencias dolorosas, ¿no? Que la persona dice, yo no voy a poder con eso, se van recolocando de una forma eh, tan suave, tan natural. Puede haber también momentos en el procesamiento donde haya intensidad emocional o de donde haya mucha conexión con el dolor, pero luego la persona va viendo cómo va saliendo de eso de una forma también muy natural, ¿no? Es decir, incluso aunque haya un momento en el que al conectar con eso, ay, yo me sienta muy desbordado, ese desbordamiento pasa de forma natural, ¿no? Entonces la persona dice, ah, ya está, ¿no? Y entonces hay esta mezcla de sorpresa, ¿no? Que queda a veces con EMDR como de, ya está, ¿no? Es decir, lo estoy viendo de otra manera, no me genera el mismo grado de activación, ¿no? Y hay como una sensación de eso, ¿no? De que puede ser, de facilidad, ¿no? De que existe otra forma, ¿no? Y sobre todo que la persona siente que es fácil en el sentido de que no tiene que buscar una solución, ¿no? Mucha gente, seguro que tú lo habrás oído en la consulta, ¿no? Un montón de veces que las personas dicen o decimos, ¿no? Yo siempre me pongo también del otro lado, que es también en el que he estado mucho tiempo de mi vida y seguiré estando, ¿no? Trabajándome personalmente en terapia, ¿no? Pero es como, si yo la teoría me la sé, pero luego no me sale, ¿no? Y entonces cuando ven que les sale otra cosa sin buscar en lo teórico, sin comprender de lo racional, es como,
¡ay, qué descanso! Sí, ¿No? Pero sí de que es verdad alivio. que hay sesiones de MDR que pueden resultar muy duras, es decir, asomarnos en el caso en los que hay recuerdos o cuando hay una fobia, a meternos en una situación que ya solo por imaginárnosla nos genera mucha activación, agradable, al principio no resulta, ¿no? Con lo cual, pues ahí es importante que haya un vínculo muy seguro con el terapeuta, que haya muchas herramientas de regulación también durante el procesamiento, ¿no? Y que todo eso se pueda manejar de manera que la persona no se retraumatice, que es otra de las variables muy importantes al tener en cuenta cuando trabajamos con la exposición a estímulos dolorosos, ¿no? Que es que la persona tiene que sentir que lo hacemos en un grado y en una intensidad en la que va a poder, ¿no? Porque si le ponemos una prueba muy, muy grande o que vive como una prueba que le queda muy lejos, va a volver a experimentar que no puede, que está solo, que no se le entiende, que el otro no le ha visto, no ha sido capaz de ver hasta dónde podía y hasta dónde no, ¿no? Y aquí tocas un punto que a mí me parece importante y es, eh, no queremos sentir nada malo, ¿no? Le tenemos como mucho miedo a sentir en general, pero a transitar la incomodidad, a transitar el dolor, a transitar, no queremos, o sea, queremos como anestesia para todo. Yo les digo a mis pacientes a veces, necesito que te mueras en el dolor, así, que te mueras, que te metas a la ducha a llorar, a gritar, a todo lo que quieras, que te ahogues para que puedas salir, porque si seguimos anestesiándolo continuamente, esto es una bola de hielo que va creciendo y va creciendo y no vamos a hacer nada. Y yo me doy cuenta que no queremos eso, o sea, no queremos, y yo entiendo, ¿no? O sea, yo lo entiendo. A mí me encanta que tú digas que tú vas a terapia porque yo a todo el mundo le digo, a todos mis pacientes, yo voy a terapia 2 veces al mes. Y ha sido como lo mejor que he podido hacer en mucho tiempo, retomar la terapia, porque abrirme a mí misma tampoco es fácil, ¿cierto? Entonces, pero ¿no te parece que estamos como muy flojitos frente a que no queremos sentir nada de incomodidad, de atravesar la incomodidad? ¿No queremos? Sí, vivimos en un contexto social que invita constantemente al goce, al disfrute, al placer, a la positividad, al optimismo, casi a veces llevado hasta el extremo, ¿no? Y, y bueno, eso no nos ayuda a tener una vida en plenitud, porque tarde o temprano la vida nos va a poner frente a una dificultad, o sea, tarde o temprano, es que por ahí vamos a pasar todos, unos antes, otros más tarde todavía, pero tarde o temprano eso va a llegar. Si no tenemos músculo para poder en nuestro sistema nervioso tolerar el dolor, la tristeza, el miedo, la rabia, el enfado, en un grado adaptativo, es decir, en una ventana de tolerancia que no nos lleve ni a pasarnos por arriba ni a pasarnos por debajo, no vamos a poder vivir con una sensación de plenitud, con una sensación de sentirnos capaces. Al contrario, no tener capacidad de sostener sensaciones desagradables nos hace sentirnos muy débiles. Completamente. La E gente piensa inseguros. que se va a sentir fuerte si huye del dolor. No, no, yo soy fuerte, no, 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 esto no me afecta. Y dices, jo, va de todo lo contrario. O sea, va de, ostras, aunque esto duele, Aquí estoy estoy. aquí. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y entonces ahí es normal, claro, que la gente no quiera sentir. Ahora te voy a preguntar unas cositas que nos dejaron en la cajita de preguntas. Vamos allá, claro que sí. La primera es, bueno, igual ya has hablado de todo porque has hablado muy claro, pero voy a hacerla para que, Ampliamos, claro, claro, y ampliamos para por que la si hay gente vea alguien que que esté conectado, que le apetece hacer claro, alguna pregunta y ahora. para que la gente vea que la escuchamos realmente. ¿Cómo sé que EMDR es para mí? Vale, pues mira, desde el punto de vista de cómo la persona puede eh, identificarlo por ella misma, pues que hayan pensamientos con respecto a situaciones del pasado o situaciones del presente en donde siente que se queda muy enganchado. Es decir, que le cuesta soltar el recuerdo de una experiencia dolorosa o de una emoción que muy frecuentemente aparece
independientemente de que la situación la favorezca más o menos, ¿no? Si, por supuesto, si hay síntomas de ansiedad, pesadillas, sensación de repetición, ¿no? De decir, es que siempre me pasa esto, siempre me siento de esta manera, ahí la persona podría decir, quizás EMDR es una buena opción para mí en este momento, ¿no? Pero sobre todo, luego también será el clínico, el terapeuta, el que le pueda decir, y aquí es donde creo que es importante también, ¿no? Es decir, que podamos descansar en el profesional, ¿no? Y que el profesional se moje y nos diga, ¿no? Pues mira, esto sí que lo veo para ti, pero vamos a tardar 6 meses en no poder aplicarlo, ¿no? Porque no todas las personas empiezan a trabajar con EMDR Al con el principio. mismo tiempo de preparación previo. Ujú. Hay personas que en el segundo mes de terapia pueden trabajar con MDR, hay personas que tenemos que trabajar un año antes en terapia hasta poder empezar a trabajar con EMDR. Entonces, reconocer los propios síntomas en sí mismo y luego poder estar bien asesorado por un profesional. Perfecto. Mira, aquí nos ponen excelente información. Muchas Eh, gracias, me alegra. hay otra pregunta que dice, que pone, ¿puedo trabajar la herida materna y paterna por medio de EMDR así no sepa cuál es? Uh-huh. Sí, sin duda. Ahí, ¿cómo trabajaríamos? Pues yo cogería escenas representativas de la relación con la madre, escenas representativas de la relación con el padre, ¿no? Y entonces yo ahí al paciente le cuento, oye, cuéntame cómo era un día en tu vida. O qué pasaba si un día te portabas mal a ojos de tus padres, o si estabas enfermo, o si llegaste más tarde de tu hora. Son situaciones que generan una tensión en la relación. Y entonces vamos a ver qué posibles escenas de la relación materna o paterna han podido resultar potencialmente traumáticas, incluso aunque la persona no recuerde o no tenga identificada la herida, ¿no? Pero la exploración, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, soy muy preguntona. Yo les pregunto mucho, ¿no? Y a veces es hasta pesado, y es que no me acuerdo, es que, ¿no? Y luego se van sorprendiendo cómo la pregunta va estimulando también el recuerdo, ¿no? Y ellos mismos dicen, tras es que claro, es verdad, yo de esto no me acordaba y ahora que tú me lo preguntas, es verdad que esto, ¿no? Y empiezan a darse cuenta, que esta es otra de las cosas que me parece muy interesante también señalar con EMDR, se puede procesar sin movimientos, es decir, nuestro cerebro puede procesar información no solo con los movimientos Oculares. oculares, MDR además, esto no lo señalé antes, pero puede ser también auditivo, puede ser Y con tienes, toques, sí, con tapping, con tapping. pero, pero los movimientos lo que hacen es darle un empujón al procesamiento, pero podemos procesar también sin los movimientos, ¿no? Entonces, ya solo el proceso de búsqueda, de conceptualización del caso, ya va estimulando que la persona se dé cuenta y pueda ver al niño o a la niña que fue en el contexto en el que creció. Y eso suele dar una información súper reveladora, ¿no? De hecho, ya solo el proceso inicial suele ser muy, muy movilizador, ¿no? Para la persona. Ya pasan muchas cosas cuando yo intento imaginarme a ese niño o a esa niña en su día a día. Claro, porque esa es la clave de las preguntas potentes y a raíz de la pregunta tú terminas verbalizando cosas que igual no hubieses verbalizado si no hay una persona que te esté haciendo, yo digo que te esté como molestando el sistema y te Claro, quiera picar un poquito ese y sacar. claro, claro. Ujú, Generalmente porque nos acostumbramos a normalizar lo que hemos vivido. ujú. Porque es lo que hemos vivido. O sea, durante muchos años de nuestra vida no conocemos otra cosa, ¿no? Yo una de las cosas que suelo rastrear mucho es, oye, ¿y en qué edad tú empezaste a darte cuenta de que lo que se hacía en tu familia es diferente a lo que se hace en otras familias, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos pasamos viviendo que lo que hacen en nuestra familia, lo que pasa en nuestro entorno, lo que pasa en nuestro cole, es lo normal. Entonces, como es lo normal, yo no lo voy a contar porque es lo normal y lo normal no se cuenta. Entonces es ahí donde le estamos dando, ¿no?, una oportunidad a que la persona con la experiencia más adulta, esto en el caso de que la aplicación con EMDR sea con adultos, diga, ostras, pues es verdad que esto ahora yo viéndolo como adulto, con mi experiencia de adulto, igual no me parece, ¿no? Algo pasaba ahí, ¿no? Y entonces
está ahí esa posibilidad, ¿no? Efectivamente, de tomar conciencia. Mira, aquí ponen qué bien explicado y qué profesional. Gracias. Muchas gracias. Hay una tercera que pone, ¿cuánto suele durar el tratamiento con EMDR? Bueno, depende del caso. Hay cosas muy simples, ¿no? Pues, por ejemplo, si eres adulto y han entrado a robar en casa y te ha generado una sensación, pues, de miedo residual que dura 4, 5, 6 meses, pues a lo mejor ahí se puede trabajar en 3, 4 meses como algo muy concreto, ¿no? Si la persona viene de una historia de traumatización de largo recorrido, trauma complejo, historia de apego, pues ahí sí que la intervención puede durar 1, 2, 3 años en algunos casos. Ahí habría que ver en cada caso, pero es cierto que las historias complejas de vida no se pueden desentrañar en unos meses, entre otras cosas porque ni el propio ¿Está sistema preparado? de la persona podría sostenerlo, Sí, claro. Es decir, completamente. si yo he estado caminando toda la vida de una manera, no voy a aprender a hacerlo de una manera nueva de un día para otro, ¿no? Y entonces ahí hay que atender mucho las señales del sistema nervioso y hacerlo a ese ritmo, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta es de cosecha mía porque ahora que tú estabas hablando, ¿se puede aplicar EMDR en niños? Uh-huh. ¿Y a partir de qué edad y qué puedes manejar en los niños? Uh-huh. Sí, sí, con los niños se puede empezar a trabajar muy tempranamente. Con los niños se trabaja muy bien las fobias, los miedos y terrores que tienen los niños desde muy pequeñitos. Además, en las sesiones con niños yo no tengo tanta experiencia en atender a niños. Yo estoy sobre todo especializada en adultos, pero las formaciones en las que he hecho siempre había un espacio dedicado a cómo se trabaja EMDR también en infancia. Y es muy bonito porque se suele trabajar con los padres presentes, para que los padres Acompaña. sean esa persona de apego seguro, ¿no? Que acompañan durante la estimulación, ¿no? Y entonces a los niños se les puede aplicar la estimulación bilateral incluso cuando están jugando con juguetes, en la consulta, nos están contando o estamos usando la caja de arena, están haciendo alguna representación y podemos aplicar ahí o podemos ponerles los sonidos. Y se trabaja muy bien, o sea, con los niños, pues claro, tienen menos peso, ¿no? De experiencias acumuladas y entonces, pues si estamos a tiempo, pues hay una muy buena respuesta. Qué chévere, Clara. Clara, para despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que ahora solo trabajas online, pero déjanos datos porque yo por lo menos sé que de mi parte te van a buscar unos Bueno, cuantos. No sé es qué disponibilidad tengas, pero ya te digo que irán. Pero para que la bueno. gente que aquí está de mi lado, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en mi perfil de Instagram, que es un perfil con muy poca actividad, porque es verdad que yo soy de las que ocupo mucho mi tiempo en trabajar y en la carga asistencial directa que tengo en sesión y muy poco a las redes sociales, con lo cual por eso también te agradezco que me rescates un poco del trabajo individual y me des también este espacio. Entonces, en mis redes sociales están ahí mis datos también de contacto y efectivamente hace muy poquito he cerrado de manera temporal indefinida la consulta presencial para atender solo en formato online. ¿Vale? Entonces, que la gente entre a tu perfil y ahí tienen la manera de contactarse contigo, de pedir Exacto, la cita contigo directamente o bueno, a la centralita tuya. exacto. Perfecto. Uh-huh. Perfecto, Clara. Muchísimas Hay gracias. una pregunta más, Mónica, no Sí, sé si nos da sí, tiempo, sí nos que da preguntan tiempo. cómo se aplica la terapia ¿Cómo se EMDR. aplica? Uh-huh. Bueno, lo que es la aplicación en sí de la estimulación, si se hace estimulación visual, bueno, ahora todo se ha sofisticado mucho más y existen también aparatología para aplicar MDR y entonces pues hay como una pantalla que tiene la posibilidad de emitir una luz que va moviéndose de un lado a otro, ¿vale? En las más analógicas, entre las cuales me encuentro, cuando lo aplico en formato presencial, es el propio terapeuta el que con sus dedos va a colocarse frente al paciente y eligiendo cuál es la situación, recuerdo, diana, que le llamamos, con el que vamos a trabajar, va a mover
sus dedos de un lado a otro, haciendo que el paciente siga el movimiento. Y se van haciendo tandas de estimulación, es decir, hacemos una tanda, paramos, vemos qué ha pasado en esa tanda, volvemos a hacer otra y así hasta que, bueno, poco a poco vayamos viendo que va cambiando la forma en la que la persona se enfrenta a esa memoria, a ese recuerdo o a esa situación. Si es auditivo, con unos cascos, y si es con tapping, pues hay también la posibilidad de que sea el terapeuta el que lo aplica sobre las rodillas o en el dorso de las manos del paciente, o está también muy conocido la técnica del abrazo de la mariposa, que yo utilizo mucho en formato online, que es el propio paciente el que hace la estimulación alterna en los dos lados del cuerpo. Clara, ¿eso tiene que ver con el tema de que somos intrahemisféricos? O sea, ¿la estimulación bilateral viene por eso? Efectivamente, sí. Generalmente, aunque ahora cada vez hay también un poco más información, ¿no? Que habla también de que el cerebro es más inespecífico en cuanto a áreas de lo que nos imaginamos, se le atribuyen cualidades diferentes a cada hemisferio. A cada hemisferio, de sí. manera que cuando favorecemos el funcionamiento interhemisférico, todas las conexiones que hay entre los dos hemisferios se ponen como a rendir mucho más en todo eso que necesitamos para poder integrar las experiencias. Claro, es que esa es la teoría del brain gym, ¿no? Que en la medida en que hagamos esa interacción intrahemisférica, vamos a darle más potencia al cerebro, porque me parece muy interesante. Clara, muchas gracias. Vamos a ver si alguien más pregunta. Espérate, con lo bien que lo cuentas, deberías hacer más videos. ¿Ves, Clara? O sea, yo puedo volver a invitar a Clara. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que están aquí también acompañándonos, a Mónica y a mí, gente que conozco y que me conoce, y que agradezco mucho también que estén aquí. Bueno, yo puedo volver a invitar a Clara para que Clara le quite miedo a las redes sociales y le quede gustando esto. Así que para septiembre te vuelvo a invitar, Clara. Aquí ya te lo Muchas digo. Gracias, Mónica, que es un placer. Yo ya sabía que podríamos estar aquí hasta las 12. Ya lo vimos en aquel evento en el que estuvimos, que nos faltaron horas para poder compartir, contar, porque es verdad que las dos somos curiosas, tenemos muchas ganas de compartir, ¿no? De poder enriquecer con diferentes visiones. A mí me interesa mucho todo lo que haces también con la escritura, que me parece también otra herramienta que precisamente favorece el procesamiento. Y me parece también que me encantará también seguir compartiendo contigo. Bueno, Clara, aquí hay cosas divinas para ti, maravilloso. Gracias por este directo. El día que Clara llegó a mi vida es uno de los mejores recuerdos. Gracias por todos mis nuevos recuerdos. Maravilloso, Clara. Te están diciendo cosas preciosas y quédatelas para ti. Porque muchas gracias, muchas gracias. Es nuevo para mí, pero me identifico en cuanto al tema. Bueno, muy bien. Volveremos a tener a Clara por aquí, lo prometo. Te mando un beso grande, Clara. Muchas gracias, Mónica. Un placer. Como colaboradora, entonces si lo quieres colgar, tú también lo puedes colgar en tu perfil. Fenomenal, fenomenal. Luego me lo explicas mejor por si acaso. yo te cuento. Vale. Muchas gracias, Mónica. Vale, y buenas noches a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Clara. Chao.